pero toco primero el tema del maíz. Hace unos días salió una resolución de un panel internacional relacionado con el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, de que se echaba para atrás una resolución, una ley que había hecho el presidente López Obrador. ¿Qué nos interesa principalmente a las y los mexicanos? Lo que más nos interesa es que en México nunca se siembre maíz transgénico. El maíz transgénico es un maíz que su semilla se modifica en el laboratorio con sus genes. Eso hace que ese maíz provenga principalmente de las empresas transnacionales y no pueda ser productivo ese maíz, sino que siempre se tenga que adquirir esa semilla. Además, ese tipo de semilla contamina otros cultivos que hacen que ya no sea productivo el maíz. Y lo más importante es que si nosotros aceptáramos que se sembrara maíz transgénico en México, perderíamos la biodiversidad. El maíz es una planta que surgió de la domesticación. Se piensa que hace 7,000 años en Mesoamérica. ¿Qué quiere decir la domesticación? Que los primeros pobladores del territorio de lo que hoy llamamos México modificaron con su cultura, con su trabajo, una planta silvestre que después convirtieron en esta maravillosa planta que hoy llamamos maíz. Sin maíz no hay país. Los primeros días de enero vamos a presentar la iniciativa para poder prohibir el uso de maíz transgénico para consumo humano. Es una vieja demanda, un reclamo. Aquí en México nació el maíz y a través de los siglos ahora alimenta al mundo. Y ahora no hay que olvidar jamás la frase de que sin maíz no hay país. Hay que sentirnos orgullosos de nuestras semillas. Es muy importante porque una de las cuestiones que quedó clarísimo en el panel de controversia es que el maíz transgénico no ha sido adecuadamente evaluado para el consumo actual de México, que este es 3 veces al día, todas las etapas de nuestra vida, estemos enfermos o estemos saludables, consumimos maíz y tenemos la garantía de que este maíz no nos va a hacer daño. El maíz transgénico que se está importando a México no ha sido evaluado adecuadamente para estas características de consumo y mucho menos ha sido evaluado para cuando este maíz se cruza con nuestros maíces y entonces tienen hijos y esos hijos pueden parecer maíces nativos pero tener la información que les metieron en los laboratorios y que puede provenir de una bacteria, de un animal, de una planta, de otra planta, ¿no? Que supera las barreras naturales. Entonces, digamos que tiene información genética que está incluida ahí. Esa información genética puede dar a veces alergia, a veces no se sabe cuáles pueden llegar a ser las consecuencias porque no se han estudiado. El tema importantísimo es que todos los organismos genéticamente modificados tienen que ser evaluados para el uso que se les va a dar. Y en este caso no han sido evaluados para un consumo como el nuestro. Entonces existen muchísimas investigaciones que dicen que cada uno de estos pueden tener consecuencias. De hecho, muchos no llegan ni al mercado porque se evaluaron antes. Sin embargo, estas cruzas que se dan con nuestros maíces nativos, por ejemplo, no se han investigado, no se sabe exactamente cuáles son las consecuencias. Si están dañando el lugar de donde se diversifica el maíz y causando problemas que no se están viendo. Por eso es tan importante que se tenga que investigar, y una de las cosas que ha ganado México en este panel es dejar claro que se tiene que dudar de todos los mecanismos por los cuales se han evaluado y aprobado los organismos genéticamente modificados de maíz, y además nos tienen que probar que realmente son seguros. Nosotros no somos quienes tenemos que probar
que este consumo nos hace daño, porque en ese momento pues ya va a ser demasiado tarde para la población mexicana. Así es, Ana Laura. En México tenemos una tradición de 7,000 años de maíz criollo. Es decir, somos los que le dimos al mundo el maíz. Y hoy este maíz criollo sigue existiendo. El maíz transgénico es la modificación genética para producir grandes cantidades. Y sabemos que el resultado que ha tenido lamentablemente en algunos casos ha sido daños graves a la salud de las y de los seres humanos. Hemos tenido datos muy claros de que el glifosato, que es uno de los materiales o de los fertilizantes que se utiliza para este tipo de maíz transgénico, le genera un enorme daño a la salud de las personas. Incluso hay datos muy claros de cómo hay una relación directa entre el cáncer, ¿no? Y el uso del glifosato. El uso del glifosato. Lo decía la presidenta ayer, ¿no? Somos las y los hijos del maíz, decía el Popol Vuh. Pues yo creo que es un tema de prever, cuidar algo que es importante, que es la producción que tenemos, que le genera una derrama muy importante. 2, ir por la soberanía alimentaria de nuestro país, que es algo que hemos planteado nosotros como grupo parlamentario. Como una cosa más amplia. Me parece que es algo más amplio también. Entonces, conservar el maíz en México no transgénico es algo obligatorio para todas y todos los mexicanos. Y eso es lo que queremos principalmente que quede en la Constitución. Y nadie puede intervenir sobre eso, porque ese es un derecho y una obligación de las mexicanas y de los